nosotros ya tenemos las fechas de parciales por si Ah, acaso. voy a anotar también porque ya tengo, les voy a pasar en el grupo el acceso. Habilitatoria final también. Ah, buenísimo. Mejor porque yo hice también una fecha tentativa, pero ustedes ya tienen el calendario académico. Ajá, sí. ¿Tienen? Ya. Y en base al calendario académico tienen sus fechas. Sí, exactamente. Es de Namandú, ¿verdad? No, es de Namandú. En este tiene que entrar en la página web de la carrera. No, no es medicina UP. Es UPE Asunción. UPE Asunción buscan y después ahí adentro campus virtual. ¿Se lleva al mismo lugar que antes? Sí. Entonces le voy a pasar el enlace en el grupo, ¿sí? Porque a mí me aparece desde la computadora, pero no sé por qué a usted le aparece. No es ese. El que dice No es. no. A mí ni me más abajo, pues. Más abajo. Ese no es. No. Ese es. Ah, ese. No, empresarial. Ahí mandé ya ya mandé ya la persona. Mandaste en el mismo. Y por otro tengo el primer semestre notas. No es el segundo y un bajo 26. La primera vez que entran a la plataforma nueva les va a aparecer esa contraseña, van a usar esa contraseña, perdón, y le va a pedir que actualicen a una contraseña que a ustedes les guste. Y entramos aquí. Acá está. Hay que poner la nueva contraseña para entrar, profe. Sí, la contraseña. ¿Cómo era la nueva? ¿Hay que poner directo la nueva o la vieja primero? No, Viste que aparece contraseña actual. ¿Y qué ponemos ahí? y la UPE dio más. No, esa y acá. No, es desde esa. Entras con tu WhatsApp y desde el WhatsApp entras. Esa es otra plataforma que ya vamos a dejar de usar. La nueva tiene otro. Sí, ahí está la de. Ahí. Lo que no tengo es la link para ustedes. Voy a ver si me dan. O me van diciendo no su nombre y yo le grabo el curso. O apuntamos en un papel, pasamos un papel. Algo así, porque no me están dando nada más. Pero me van diciendo nomás, vos sos nuevo, no tenés todavía usuario, pero te voy a crear uno, ¿sí? Acá, Lucas. Gutiérrez. Sí. Lucas Gutiérrez, después, ¿quién más? Jasmine Nemes. YAS. No, Ya. YAS. MINE. Ahí está. Después. Grecia Riveros. Grecia. Después, María María Mendieta. Quintana. Ah, María ¿Eh? Quintana. Sí. Ahí nos vamos. A ver, Martínez me dice. Roja, ¿verdad? A ver. Ahí está, y ahora voy a seguir matriculando. Jorge, ¿verdad? ¿Cómo es tu segundo nombre, Jorge? Ahí está. ¿Tu nombre? ¿Quién sigue? ¿Él? ¿Tu nombre? ¿Sabroso o sobroso? Ahí, Abigail. Ahí me acuerdo. Pero a mí no me cambia la contraseña. Por igual. Ahí está.
pedir después, no te pueden pedir. Ya no. ¿Tu nombre? El tráfico, o sea, ay, Dios mío. No me cambia como quiero. ¿O si te digo? Sí. ¿Qué te digo? Neme, ¿me decís la fecha que pusiste para tus parciales? Sí. Mira que ahora vamos a poner chiquito acá. Está cambiando su contraseña. Abril. En abril el primer parcial será el 6 de abril. 6. Ese está fuera del calendario, no está bien. No, ese está bien. Acá tengo la 6 fecha. de abril, ok. 6 de abril. Después el segundo parcial tenemos el 25 de mayo. No, 25 de mayo no pueden traer. 25 de mayo el lunes. Sí. Está dentro del calendario, profesor. Pero el 20, Como si no se encima con otras materias. De mí, trae acá en tu computadora. ¿en cuánto me dijiste de mayo? 25 de mayo. 25 de mayo. Sí. Y después tenemos la final el 13 de julio. Es la primera. Recuperatoria habilitatoria, ¿cuándo? Ese el 22 de junio. El 22. De junio, genética. Y en la habilitatoria el 7. Después no se ve. Ese no. Sí, ese no hay como cambiarlo, porque es una semana. ¿Finales me decís? Final el 13 de julio. Después. No, y eso no es. Después en diciembre y en Eso es lo en que nos, febrero. eso es lo que nos falta todavía. Confirmar, ese no hay problema. A confirmar. Estamos. Entonces, cuando ordene esto, porque yo tenía clase previsto todavía para esa fecha, me voy a adelantar los exámenes, pero después vamos a tener clase, ¿vale? Después los Y exámenes. esto va a incluir en el final. Que va a ir solo para el examen. Sí, creo que sí lo fue con biología. Sí, no hay problema por el tema del calendario para que no les quede mal la fecha. Pero dice, disculpe, profe, dice que las clases van a estar el 11 de julio, ¿cierto? Sí, sí. Y ahí termina. Sí, porque igual podemos tener clase después del examen parcial. Ah, sí. Después va a ser. Vamos a tener. Y yo, por ejemplo, mis clases voy a terminar ahora, voy a ver cuándo voy a terminar, porque tengo que reorganizar todo, ¿sí? Entonces les confirmo si vamos a terminar el 22 o un poco más tarde, ¿sí? Pero no hay problema, yo me organizo y me acomodo a lo que ustedes calendarizaron. Entonces la fecha de genética ya está todo confirmado. Sí, Sí. sí, podemos confirmar nomás ya en el documento que tengo. Tu número de cédula y tu correo me necesitan un ratito, ¿ven? Mira, es como que él está allá, él no tiene, le vamos a presentar acá al compañero porque no sé por qué está allá. Luego viniste el traslado y ya haces esto y después te vas a ¿qué semestre? Cuarto. Al cuarto semestre. O sea, con ellos están en el segundo, con el siguiente curso les vamos a mostrar el cuarto semestre. Tercero. Usted va a hacer tercero y él va a hacer cuarto cuando sea agosto, o sea, se va a acoplar con la primera camada. Sí. ¿Por qué no da cuenta? Ahí va, esta va a ser una señal de primera. ¿Tu nombre es César? Mi correo era ¿Tu nombre? César González. ¿César es tu nombre? ¿Dionis? ¿González? Decime, ¿eso tengo que tocar sí o sí? Ese. ¿O no? No. Porque no me quiere guardar ni contraseña. Ah, ya. Bueno, pueden entrar, no te voy a César, para ver el enlace, porque ahí está, bueno,
Bien. Profesora, Sí. este es solamente para genética, ¿no? ¿Verdad? Bueno, para todas las clases van a tener su plataforma. Ah, O sea, el mismo enlace va a ser como anteriormente tenía, solo que cambia nomás a una nueva. Bueno, acá van a encontrar, le acabo de subir, tiene que actualizar más para que me aparezca el programa de la asignatura para que vean todo lo que vamos a abarcar este semestre. Van a tener clase conmigo y con la profe Ángela, vamos a ir turnándonos y las prácticas vamos a tener todos juntos los días lunes. No hace falta tener varios días de práctica porque ustedes son poquitos. Entonces hay un grupo que va a venir seguro de 8 a 10 y otro grupo que va a venir de 10 a 12. Si ustedes quieren hacer su grupo y pasarme, está bien, ¿sí? Solo que tiene que haber la misma cantidad en cada grupo, ¿sí? No pasa todo el mundo. No van a entrar todos. Lo mejor sería repartir. Bueno, acá ya está la primera clase, ya está el programa y lo que le voy a subir después es la planificación cuando arregle las fechas que tenía en el calendario. ¿Algo más pudiste ver? Ver la clase. ¿Qué pasó? Acá también está el programa de la asignatura, pero tienen ya la plataforma, entonces no creo que necesiten volver a descargar, ¿verdad? No es necesario. Es el mismo documento o archivo que está también en la plataforma. Bueno. Me inquieta que están por subirse encima mío acá enfrente. Entonces vengan y hagamos una parte. Repartan cena. Van a tener no demasiado calor, que encima es demasiado, ¿sí? Yo voy a pasar ahí, voy a escribir la pizarra y todo lo demás. Ahí está como, no me molesta tu mochila, solamente que está demasiado confundido. Ahora sí. Bueno, vamos a pensar un poquito, les voy a preguntar a ustedes qué es lo que saben de genética, qué es lo que escucharon alguna vez, por qué les parece que vamos a estudiar medicina, cualquier cosa, o me pueden decir, profe, yo al final de este curso quiero aprender tal cosa de genética. Eso es lo que a mí me interesó alguna vez cuando vi algo. Aunque ahora vamos a ser varones, nenas, digo, nenas, varones. Quédate nomás ahí, no sé qué pasó. Al final de la clase te pongo un poquito de presencia de No sé, pero en la genética seguro. Bueno, así también justamente la genética, por ejemplo, es lo que determina nuestros rasgos físicos, también hace la diferencia, por ejemplo, en cuanto a qué tipo de gametos uno va a producir, si va a producir un espermatozoide en el caso de los varones, o si van a producir óvulos, porque el objetivo de la genética es transferir esos genes a la siguiente generación, ¿verdad? Entonces, cada gameto, masculino o femenino, juega su rol y su papel ahí en el proceso de fecundación. Hasta ahora la única forma que encontró el ser humano de poder replicar esa forma de reproducir es a través de la clonación. 10 puntos más, es a través de la clonación. Justamente cuando los humanos empezamos a entender un poquitito cuáles eran las leyes de la herencia, eso fue a principios, a mitad, mejor dicho, del siglo pasado. Ya empezó en 1900 cuando se descubrió que el ADN era la molécula que portaba la información genética. Pero pasó casi 50 años hasta que se publique la estructura del ADN, ¿verdad? En una publicación que fue muy trascendente para la historia de la genética, ¿verdad? A finales del siglo XVII, ¿verdad? Apareció Gregor Mendel y él observó cómo se transmitían los rasgos de una generación a la siguiente, pero sus trabajos recién fueron redescubiertos a principios de 1900, ¿verdad? A principios del siglo XVIII. Voy a poner el aire, gente, yo no sé, ¿ustedes tienen calor?
entre el año 1900 y 1950 más o menos, fue la búsqueda por saber más sobre los rasgos y la herencia. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que muchas enfermedades se transmitían de una generación a otra y estaban dentro de algunas poblaciones o dentro de algunas familias. Entonces, para entender un poquito más sobre las enfermedades, porque siempre el objetivo de investigar algo es encontrar algún tipo de cura, una enfermedad o para evitar la transmisión de esos genes de una generación a la otra. Siempre el objetivo del ser humano fue sobrevivir, ¿verdad? Entonces, entender un poquito más sobre esa herencia llevó a justamente el desarrollo hasta hoy en día, por ejemplo, de terapia genética o la modificación genética también que vamos a ver a final de este capítulo. Entonces es una asignatura que se relaciona bastante con lo que ustedes van a hacer después, ya como médicos, donde van a encontrar esas características, esos rasgos en su paciente y van a tener que a veces hacer consejería genética, ¿verdad? Y cosas como esa, ¿verdad? El objetivo, hoy en día no existe una carrera de medicina que no estudie genética, ¿verdad? Bueno, y continuamos con la historia hasta lo que hoy en día sería el auge de los genes, de la genómica, la transcriptómica, ¿verdad? Que estudia justamente cómo son los genes y las proteínas que se producen a partir de esos genes, ¿sí? En eso estamos hoy. La mayoría de las investigaciones que se hacen a más alto nivel justamente buscan encontrar la relación entre los genes que presenta el ser humano y las enfermedades que son desarrolladas debido a una alteración en estos genes, ¿sí? Hace años, por ejemplo, nosotros no sabíamos que la obesidad era una enfermedad genética. Siempre se relacionó la obesidad con los malos hábitos de la alimentación, pero había personas que podían ser más propensas a subir de peso que otras, ¿verdad? Y evidentemente tenían rasgos genéticos asociados. No es una enfermedad 100% genética en la obesidad, pero sí, desde hace mucho tiempo, bueno, hace unos años atrás, una investigadora en Brasil descubrió justamente trabajando con ratoncitos que había un gen, identificó el gen que estaba asociado directamente con padecer o no padecer obesidad, ¿sí? No sabían cómo explicar hasta que se encontró esos rasgos genéticos. Bueno, nosotros este año vamos a usar el libro que pueden descargar en este enlace, ¿sí? Es un libro de genética médica. Ya vamos a ir directo a un libro que está basado en la patología o en la enfermedad y cómo se heredan estos rasgos en esa enfermedad, ¿sí? Para este no, algunas cosas son todavía de Roberti, pero la mayoría son del libro de genética médica. Entonces estas son las páginas que vamos a usar para la clase de hoy, del 5 al 20, para la primera parte que es sobre rasgos o herencia genética y para cariotipo, que es el estudio que nos ayuda a ver los genes en una muestra de sangre de los pacientes, la página 100 y 101. Quiero que me confirmen que sí le aparece el libro y después ya queda a su cargo. Error me sale el juego. Sí, eso traemos más. Y escanean un poco este que dice clase, a ver si no me equivoqué. Dice dónde está la clase del libro, dónde está el libro de la clase. No es lo mismo. Lo mismo. Te da la clase otra vez para descargar. Tengo un ratito. ¿El libro? No, la clase. ¿Será que conmigo?
¿Les abre el libro? Ahí Yasmina va a pasar a grupo de... A él lo que hay que añadir. Aviso del segundo año. Aviso del segundo. Vos podés ponerle un código QR para que él pueda entrar desde el... Ay, no sé cómo poner. Acá, mira. Aquí. Añadir miembro. Ahí que escanea el QR. Ya te está dando a ver. Cualquier persona que quiera entrar al grupo con ese QR la va a poder entrar. ¿Y ese cómo reenviar el enlace? No, así le mostraron a todos los escanear. Si vos no tenés que hacer su número, ahora ya va a entrar y ya va a poner. Bueno. Entonces tenemos este es el contenido de la clase de hoy y vamos a empezar. ¿Sí? ¿Está bien? Primero vamos a hablar. Ese no vamos a usar para este. ¿Vos tenías lo de eso o compraste? Bueno, yo tenía. Ah, está bien. Sí, porque si compraste acá no vamos a usar. Este es otro libro, ¿sí? Un libro nuevo de genética médica. Bueno, vamos a la primera unidad. Entonces, como les dije, toda la clase de nuestros rasgos o características están básicamente dentro de una molécula que se llama ADN, ¿verdad? Vamos a repasar un poquitito lo que sería la estructura del ADN también, por más que ustedes ya dieron en bioquímica, ¿verdad? Dieron ácidos nucleicos, ¿sí? Vamos a hacer un repaso nomás sobre esa estructura para que recuerden, ¿verdad? Entonces, como saben, dentro de la célula hay un compartimiento, eucariota, ¿verdad? La eucariota hay un compartimiento al cual le llamamos núcleo. Y en el núcleo, nosotros en total tenemos 23 pares de cadenas de ADN. ¿Por qué hablamos de pares? Siempre son pares porque hay 23 que vinieron con el espermatozoide que nos dio origen, ¿sí? Entonces le llamamos número 1 al 23, o sea, número 1, número 2, número 3, que se le pone el número y van ordenados de acuerdo al tamaño. El más grande se llama número 1, después que le sigue el tamaño se llama número 2 y así sucesivamente, haciendo que los últimos sean los más pequeños, ¿sí? Entonces tenemos 22 pares que se llaman autosomas que codifican rasgos no sexuales, cosa que tenemos tanto los hombres como las mujeres. Por ejemplo, el pelo. La proteína, la queratina del pelo está codificada por una secuencia del ADN que se llama gen para la queratina, ¿verdad? Y la queratina del pelo está en los varones y las mujeres, todos tenemos cabello, ¿sí? Y todos crecen, ¿verdad? De la misma forma, ¿sí? Ahora, hay un par que se llama par sexual. En ese par sexual están la información que codifican aquellas proteínas que son diferentes y forman las diferentes gónadas y los rasgos sexuales asociados para varones y para mujeres. Tenemos dos pares siempre en cada célula, en cada núcleo, ¿verdad? Tenemos del 1 al 22, dos pares de autosomas, ¿sí? O cromosomas autosómicos que codifican rasgos no sexuales. Y tenemos un par sexual que, como ya saben, me imagino, es XX en mujeres y XY en varones, ¿sí? Entonces, tenemos en total 46 cadenas que están en pares, ¿sí? Por cada cromosoma número 1 materno, tenemos un cromosoma número 1 también paterno. O sea, toda la información está duplicada. Por eso, muchas veces cuando tenemos solo una de las copias alteradas, no tenemos ninguna enfermedad. Porque tenemos el otro, digamos, que puede hacer todo el mismo trabajo y hacer que, si nuestra mamá nos heredó algún tipo de cromosoma con una deficiencia genética, el cromosoma de nuestro papá, que es sano, ¿sí? Que vino con el espermatozoide, por más que sea un par autosómico, hace el trabajo por el otro, ¿sí? Y al final nosotros no padecemos la enfermedad, ¿sí? Entonces todo eso es lo que vamos a analizar y vamos a ver a lo largo de este curso, ¿no?
cromosomas realmente son una asociación del ADN con proteínas, porque el ADN es una cadena muy larga. Hay cromosomas más grandes que tienen cadenas más largas y los cromosomas más chicos tienen cadenas más cortas, obviamente, ¿verdad? Entonces todas esas cadenas se empaquetan enrollándose alrededor de proteínas, ¿sí? Ya vemos los nucleosomas y eso que está señalado ahí como histonas, ¿sí? Son proteínas que funcionan como el carrete de los hilos. Como es una sola cadena muy finita y larga, se enrolla alrededor de proteínas y el conjunto de ADN con proteínas es lo que nosotros llamamos cromosoma. ¿Ven? Si nosotros vamos desenrollando ese cromosoma así tipo un ovillo de lana, ¿sí? Vamos a encontrar al ADN empaquetado alrededor de proteínas y tonas que le ayudan a organizarse para que no se enrede la cadena, ¿sí? Para que no se enrede. Ustedes cuando vieron, por ejemplo, en histología, en el microscopio a las células, usaron mucho aumento y vieron una cosa súper pequeñita que era el núcleo. Imagínense, dentro de ese espacio tan pequeñito, microscópico, hay otra vez 23 pares, o sea, 46 cadenas que tienen que estar ordenadas. ¿Cómo logró la célula ordenarlo eso? Organizando de esta manera, en cromosomas, donde el ADN se empezó a enrollar alrededor de estas proteínas histonas, ¿sí? Entonces, de estos cromosomas, nosotros tenemos 23 pares, 46 en total, eso no se vayan a olvidar. El ADN es una cadena doble, ¿sí? Está compuesta por una doble hélice y cada uno de esos bloques que se van uniendo para construir la cadena se llama nucleótido. No sé si recuerdan eso, ¿sí? Y cada nucleótido a su vez tenía una base nitrogenada. Muy bien, y el fosfato, ¿sí? Entonces, los grupos fosfatos son, digamos, como una especie de ganchito que une un nucleótido con otro. O sea, tenemos el azúcar y el grupo fosfato, y a través de azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato se van ensamblando en las cadenas y las bases nitrogenadas quedan acá, en el centro de la doble hélice. Entonces, todo esto que nosotros dibujamos como si fuese un listón, en realidad son fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar de cada nucleótido, ¿sí? La secuencia del ADN es lo que va a codificar después la secuencia de las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? De ahí viene la importancia del ADN, ¿sí? Siempre las cadenas tienen la misma o deberían de tener la misma estructura o unión. Cuando acá, por ejemplo, yo tengo una guanina, enfrente siempre voy a tener una citosina, muy bien. Y cuando tengo timina, adenina enfrente. De tal manera, ¿les parece que si yo tengo una sola cadena yo voy a poder replicar la de enfrente? ¿Qué le dice esto a ustedes? Si yo sé que siempre timina con adenina y guanina con citosina y viceversa, si yo tengo solo la cadena naranja acá, yo puedo construir la cadena lila que está enfrente. Sí, ¿verdad? Siguiendo nomás la regla de pares de base, justamente de Watson y Crick se llaman estas reglas. ¿Se entiende? Después eso se va a aclarar justamente cuando veamos cómo se lleva la replicación, cómo se hace una copia, ¿sí? ¿Para qué les parece a usted que la célula tiene que hacer copias? ¿Para qué replica? ¿Antes de qué evento va a replicar la célula en sus cadenas? Para reproducir. Para dividirse, muy bien. Por eso todas nuestras células terminan teniendo también 23 pares, las células que llamamos somáticas, ¿sí? También vamos a tener una clase donde vamos a ver en la práctica cómo ocurre la mitosis en la célula de la cebolla, ¿sí? Ustedes van a cultivar su cebolla y van a traer la raíz de la cebolla para poder observar. Y
Y van a preparar ustedes en la clase y van a mirar al microscopio cómo se está reproduciendo esa célula de cebolla en la raíz. ¿Sí? Muy bien. Se calcula que cada gameto, ¿de qué célula estamos hablando cuando hablamos gameto? Cuando decimos gameto. El gameto es la célula de reproducción. Tiene ese nombre en general, pero son dos: el espermatozoide masculino y el óvulo femenino. Entonces se calcula que cada gameto de los seres humanos tiene más o menos 3.000 millones. O sea, a esto pónganle 6 ceros más, gente. No es 3.000 nomás. 3.000 millones. No sé por qué no puse ahí 0, 0. O sea, 3.000 millones de nucleótidos, ¿sí? Distribuidos en esas 23 cadenas que tiene un gameto. Los gametos tienen solo 23 cromosomas, ¿verdad? Cuando se unen y forman la célula somática, ahí recién tenemos 46 pares. ¿Sí? 23 pares. 46, 23 pares. Muy bien, entonces esto ya recuerdan, ¿verdad? ¿Dónde dieron esto? Bioquímica, biología. Fue el principio de biología, ¿verdad? Sí, el principio al inicio. Del colegio también, ¿verdad? El tema de las proteínas y eso lo vimos en acción Bioquímica. ¿Y cómo ocurre la transcripción y traducción o no? Sí. Bueno, vamos a estudiar ahora justamente cómo son esas proteínas que le ayudan al ADN a empaquetarse. ¿Sí? Esas proteínas forman una estructura que se llama nucleosoma. Acuérdense, siempre que tengamos soma, significa cuerpo, estructura, ¿verdad? Todo junto, un grupo, ¿verdad? Entonces, los nucleosomas son histonas que se agrupan. Entonces, si son histonas, son varias. En total tenemos 4 tipos de histonas, ¿sí? Histonas es proteína, ¿verdad? Proteínas, sí, muy bien. Todas las histonas son proteínas con carga positiva, porque los ácidos son negativos. Y si el ADN es ácido, tiene que estar unido a una proteína con carga eléctrica contraria, ¿sí? O si no, se van a repeler, ¿verdad? Positivo y negativo se atraen. Entonces, esta familia de proteínas suele tener muchos aminoácidos de tipo básico que le dan la carga eléctrica positiva a las proteínas. Bueno, ese ADN que si nosotros empezamos a poner una cadena detrás de otra, más o menos tiene que medir 2 metros de largo, está en un espacio tan pequeñito como el núcleo que ustedes ya llegaron a ver en algunas prácticas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacen la célula para que esto no se enrolle? Enrollando alrededor de estas histonas. Entonces, como ven, siempre hay 2 pares de histonas y hay 4 tipos en total. Se llaman H2A, H2B, H3 y H4. ¿Sí? Tenemos 2H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4, formando un nucleosoma con 8 proteínas. Si tiene 8 proteínas, ¿qué nombre les parece que le dieron los científicos a esa estructura? Aparte del nucleosoma, que ya es cuando se enreda alrededor del ADN, esto se llama octámero, ¿sí? Porque tiene 8 proteínas en total, 8 histonas. Entonces, cuando el octámero se enrolla, el ADN, perdón, se enrolla alrededor del octámero, es donde forma el nucleosoma. Cuando le llamamos nucleosoma, ya estamos hablando del ADN alrededor del octámero de histonas, ¿sí? Entonces, tenemos 2 de cada tipo, ¿sí? Como ven, entre un disco y otro disco de histonas, entre un nucleosoma y otro, hay un DNA que no está enrollado alrededor de nada. Y como se habrán dado cuenta, ¿dónde está acá la histona H1? Si tenemos el 2, el 3 y el 4, ¿dónde está el número 1? Se supone que tú vas a ver un número 1 para que después haya un número 2, número 3. Justamente la histona H1 vamos a ver que está ahí entre el DNA espaciador, ¿sí? Se van a ir colocando las histonas H1, ¿ven? Acá, este es un DNA que conecta este disco, ¿verdad?, con el otro.
tenemos la histona H1. Acá tenemos cada DNA espaciador las histonas H1, que son estas, y se descubrieron primero porque estaban afuera del disco y se purificaron y aislaron primero por dentro, ¿verdad? ¿Sí? Todas las cadenas de ADN dan 2 giros completos alrededor de cada histona, ¿ven? 2 vueltitas completas, DNA espaciador y el siguiente disco. 2, DNA espaciador y el siguiente disco. Y así sucesivamente se van enrollando, ¿sí? 2 vueltitas, la siguiente. 2 vueltitas, la siguiente. Este nivel de enrollamiento no es todavía suficiente para entrar en un espacio tan pequeño como el núcleo. Todavía no está lo suficientemente compacto, ¿sí? Necesitamos seguir organizando las histonas. Y el siguiente nivel, una vez que estos nucleosomas se van formando, sería empezar a apilar los discos uno encima de otro como si fuese un sol. Por eso esta estructura se le llama solenoide. Cuando vemos desde arriba esa pila de histonas con DNA, ¿sí? Empieza abajo y se van apilando, ¿sí? De costado se van organizando los discos y se van subiendo en una hélice, ¿verdad? Forman, si vemos desde arriba, como una especie de sol. Y ahí está la histona H1 organizando a la pila de discos para formar esta estructura que se llama solenoide. ¿Ven? Como las histonas se van apilando. Este es un nucleosoma al lado de otro y van formando como una especie de espiral, ¿sí? El resultado es una cadena más gruesa que se llama fibra de 30 nanómetros, ¿sí? Ahora ya de a poquito nos vamos organizando, ¿verdad? Entonces el resultado es esta hebra que se llama fibra de 30 nanómetros, ¿sí? Ahora, la fibra de 30 nanómetros todavía no es suficiente. Seguimos ordenando todavía el ADN para que no se forme ningún nudo y no se quiebre, ¿sí? El siguiente paso es recoger la hebra de ADN en lazos, ¿sí? ¿Cómo lo solemos hacer cuando tenemos una cuerda gruesa muy larga? Nos vamos a enrollar alrededor de un carrete, ¿verdad? ¿Sí? Este ya es una cuerda más gruesa, ¿sí? Mide de ancho 30 nanómetros, por eso se llama así, fibra de 30 nanómetros, ¿sí? Esta fibra lo que hacemos es recoger el lazo con unas proteínas que se llaman proteínas no histónicas, porque no son más histonas. Las histonas estaban al principio para formar la fibra de 30. Ahora, cuando recogemos el lazo, entonces usamos proteínas no histónicas, así nomás se les llama, ¿sí? Una de ellas es la condensina, por ejemplo, porque condensa la hebra de ADN. Este estado nos lleva a tener la hebra que parece totalmente desorganizada, pero si entendemos cómo se formaron estos lazos, nos vamos a dar cuenta que realmente estaba todo bien empaquetado, ¿sí? Es un caos ordenado, ¿sí? ¿Está bien? Ay, esta es otra imagen donde se ve lo mismo, solamente que acá vinimos y vemos cómo la pila de solenoides que está realmente organizada en esta hebra que le llamamos de 30 nanómetros, ¿sí? En realidad está compuesta por este disco central que forman las histonas, y en total tenemos 8, ¿verdad? ¿Sí? Un octámero de histonas, ¿sí? Y si le quitamos al ADN todas las proteínas, vamos a obtener solamente la doble hélice compuesta por esa secuencia de nucleótidos, uno detrás de otro, formando esa doble hélice. Esta es una imagen que va nomás en sentido inverso, pero igual muestra la organización del núcleo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de ese compacto
los poros nucleares. Un núcleo tiene más o menos 3.000 poros en su superficie, que son las compuertas por las cuales el ARN, por ejemplo, que se sintetiza acá, puede salir afuera. O las proteínas que necesitan empaquetar, que se sintetizan en el citoplasma, en los ribosomas, tienen que entrar, las hitonas, por ejemplo, tienen que entrar al núcleo para organizar la hebra de ADN. Entonces, los materiales tienen que entrar y salir del núcleo y lo hacen a través de estos poros, que hay miles de poros, 3.000 más o menos, en cada núcleo, en cada célula de nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Bien? Ay. Obviamente ese núcleo tiene que tener algo que le sostenga para que no colapse, ¿verdad? Entonces tiene su propio citoesqueleto que se llama lámina nuclear, ¿sí? Acá. Este nombre, lámina nuclear, es el nombre de la proteína que forma el citoesqueleto del núcleo. Si ustedes tienen un esqueleto en el núcleo, ¿dónde van a colocar, les parece, el esqueleto para que no moleste en el centro? Se supone que en el centro está el ADN y le vamos a dejar ahí el mayor espacio posible. Entonces, ¿dónde nos queda colocarlo? Pero el citoplasma está afuera, ahí no va a ser el trabajo. Si tienen que, dentro del núcleo, ubicar una estructura que le da sostén, y no pueden hacerlo acá en el medio porque ahí le tienen que dejar el espacio del ADN, ¿dónde lo ubicarían? En la periferia, muy bien. Es un cascarón que recubre por dentro, acá, todo por debajo de la membrana se encuentra la lámina nuclear. Y recorre toda esa esfera que llamamos núcleo. Está exactamente por debajo de la membrana interna. ¿Sí? Si es doble, obviamente la membrana afuera la vamos a llamar externa, la que tiene contacto con el citoplasma, y la que da hacia dentro del núcleo la vamos a llamar membrana interna. Entonces, por debajo de la membrana interna del núcleo está el citoesqueleto que se llama lámina nuclear. Es más, les cuento una enfermedad donde esta lámina nuclear falla, para ver si les va interesando también la asignatura. Hay algunos niños que nacen con una enfermedad genética donde esta lámina nuclear no se forma de manera correcta porque el gen que sintetiza una de esas proteínas de la lámina nuclear, son 3 en total, se llaman A, B y C, lámina A, lámina B y lámina C. La lámina A en estos pacientes no se sintetiza correctamente, entonces el núcleo se forma, pero es frágil, se rompe fácilmente. Esa enfermedad se llama progeria. Pueden googlear niño con progeria porque no tiene mucha expectativa de vida. La persona que más tiempo vivió con progeria murió el año antepasado y tenía 21 años. Era médico y fue una persona que justamente con esa enfermedad siguió la carrera de medicina y era una de las personas que era embajador, digamos, para la enfermedad de progeria. Son niños. Sí, sí. 21 años fue la última persona con progeria, murió. Siguió la carrera de medicina, terminó medicina, fue colega, ¿verdad? De usted, va a ser. Pero falleció obviamente por su enfermedad. Pero vivió mucho tiempo para la expectativa de vida que tienen, ¿verdad? Son niños donde todos sus órganos, por presentar el núcleo frágil, fácilmente se degeneran. Entonces se puede decir que ellos envejecen muy rápido porque sus tejidos pasa lo que pasa con nosotros a la edad adulta, ¿verdad? Los tejidos empiezan a fallar, la matriz intracelular también se debilita por la ausencia de las células que renuevan la matriz, porque el núcleo al colapsar, imagínense un esqueleto que no sostiene, el núcleo colapsa y las células mueren más rápido de lo que deberían hacerlo, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese problema. Entonces, son como niños que nacen ya y rápidamente se vuelven ancianos, ¿sí? Si alguna vez vieron esta película también de Brad Pitt, ¿verdad? Obviamente que vimos porque Brad Pitt estaba ahí, ¿verdad? Pero la película era de El extraño caso de Benjamin Button, algo así se llamaba, ¿sí? Y él está inspirado en esta enfermedad que se llama progeria. ¿Verdad? Sí, muy cruel. Yo le conocí a un niño que tenía progeria y le cuento, ¿verdad? Era una persona, siempre nos pareció súper rara, que no tenía
O sea, nadie sabía, obviamente no les va a preguntar cuántos años tenía, pero nadie sabía y todo era así un misterio de cuántos años realmente él tenía, porque parecía muy anciano, pero se notaba también a la vez que era niño. Pero no crece luego, son No, pequeñitos, se quedan a la altura de una criatura. Sí. Y ahí a él le tocó lastimosamente padecer esa enfermedad en la pobreza, porque pobrecito no tenía, o sea, le hablo de una, se llamaba la villa, es re famoso porque siempre suele haber también ahí desgracias, matanzas, cosas así, ¿no? En Fernández de la Mora. Pero de esas villas que, por ejemplo, le lleva todo el agua cuando se inunda, llueve y eso, estaban cerca de una Todo bañado por ahí. Sí, pero en Fernando de la Mora. Y no, por ejemplo, nosotros tenemos la junta que tiene problemas de Pero eso puede ser también por otra razón. No precisamente porque tenga progeria. Porque la progeria es uno de los rasgos, nomás es que el pelo se queda calvo enseguida, pero el mayor problema es en la degeneración rápida que tienen todos los órganos en general. Y la mayoría de ellos suelen morir por fallo cardíaco, que son enfermedades normalmente que aparecen también en los adultos mayores recientes, ¿verdad? Y ellos suelen padecer ya problemas del músculo cardíaco, porque el músculo cardíaco también se degenera rápido. Entonces, suelen morir por... Ahora, y es, tipo, tienen todo lo que he mencionado, pero la forma de su cabeza es Sí, y porque su sistema, y tienen acumulación de líquido, todos los órganos tienen fallo. enorme su cabecita, ¿no? Así es. Entonces, imagínense la importancia de la proteína que en nuestro núcleo nosotros nos mantiene el núcleo intacto, ¿sí? Que no colapsa y todos nosotros tenemos, no padecemos. Imagínense, de 3 proteínas, una nomás falló y todo el problema que le acarreó en los diferentes tejidos, la falla de esa proteína en el núcleo, una de las 3 que tenemos que tener. Entonces, no es congénita, es genética, o sea, los padres le transmiten el gen defectuoso al niño, en ese caso ambos le tienen que transmitir. Entonces, todo eso también vamos a ver en las demás clases, cuáles son las leyes que rigen la herencia genética, ¿verdad? Pero sí. Bueno. Ese poro nuclear, vamos a seguir, era un ejemplo, ¿no? El poro nuclear que contiene esta estructura, como dijimos, es la puerta de entrada y salida, es por donde las moléculas entran y salen al núcleo, ¿verdad? Ese poro por dentro está revestido por una familia de proteínas que, ¿qué nombre le dieron? Nucleoporinas, ¿sí? Entonces, las nucleoporinas son las proteínas que forman el poro nuclear, ¿sí? Nucleoporina, poro nuclear. Muy bien. El interior del núcleo no es seco, es acuoso también, o sea, tiene mucha agua y muchos materiales que están disueltos en esa matriz acuosa. Entonces, como la parte de afuera le llamamos citosol o citoplasma, el interior del núcleo se llama nucleoplasma, esa porción líquida del núcleo donde está ahí nadando el ADN, los cromosomas y toda esa estructura que llamamos nucleoplasma, ¿sí? El nucleolo es solo una zona dentro del núcleo. A veces cuando nosotros estudiamos o leemos una palabra como esta, le damos demasiada importancia porque siempre en los libros de texto nos hablan del nucleolo y nos hacen creer que es mucho más importante que cualquier otra estructura dentro del núcleo, pero el nucleolo es una zona más nomás dentro del núcleo donde está el ARN que forman los ribosomas, ¿sí? Entonces el ARN que después va a servir para ensamblar los ribosomas se concentra en una zona llamada nucleolo, no tiene otra membrana aparte, ¿sí? Es solo una porción donde hay muchas proteínas porque ahí se van a ensamblar los ribosomas, ¿sí? Le llamamos nucleolo. Una célula puede tener 1, 2, 3, 4 nucleolos. Si es una célula que sintetiza muchas proteínas, va a sintetizar muchos ribosomas por ende, ¿verdad? Entonces va a tener muchos nucleolos. Si es una célula tranqui o que está en pausa o que crece lentamente, entonces no necesita tantas proteínas, por lo tanto necesita tantos ribosomas y va a tener 1 o 2 nucleolos
los productos que esa célula necesita sintetizar. Entonces está en interfase, ¿qué se llama? Esa pausa. Se llama interfase. Entre una división y otra, la siguiente división, la célula entra en un periodo que se llama interfase. Cuando la célula está en interfase, se necesita a partir del ADN sintetizar el ARN, ¿sí? Porque para eso usamos el ADN, para sintetizar ARN, ¿sí? Y luego el ARN es el que va a salir del núcleo y va a llevar la información para que los ribosomas sinteticen la proteína en el citoplasma. Entonces la información que está en el núcleo necesita salir al exterior, pero antes de eso necesita transcribirse. Esa secuencia de ADN se transcribe a ARN, ¿sí? Para que ocurra este proceso se necesita una maquinaria grande. ¿Y cómo les parece que va a entrar una proteína muy grande a leer la secuencia de ADN si el ADN está tan empaquetado así como vemos en los cromosomas? ¿Cómo vamos a meter si acá en el medio de mi cromosoma está mi gen para sintetizar la queratina, por ejemplo? ¿Cómo puede una maquinaria entrar hasta acá si todo esto está súper empaquetado? Entonces, durante la interfase, que es donde la célula sintetiza sus materiales, ¿sí? Si una célula de folículo piloso, la queratina del pelo, ¿sí? Esa proteína llamada queratina, entonces el ADN no puede estar tan compacto. Entonces, ¿qué ocurre? Se relaja, ¿sí? Se estira un poco más, no se desorganiza, solo que en vez de estar estos lazos tan apretados, los lazos se separan un poco más. Y se separan, y son 46 cromosomas en total, entonces se separan y dejan de ser visibles en forma de cromosoma compacto. Cuando ustedes veían el núcleo en una célula que no se estaba dividiendo, que estaba en interfase, ¿ustedes alguna vez llegaron a ver los cromosomas por separado? En histología, cuando vieron imágenes, ¿vieron los cromosomas? ¿Me podían contar ahí 46 cromosomas? No, se veía así, ¿verdad? ¿Sí? No se ve acá en el núcleo durante la interfase. Nosotros no podemos mirar ni ver a los cromosomas por separado, porque están relajados y están, digamos, entremezclados uno con otro. Vamos a ver un poco si puedo encontrar una imagen donde les va a mostrar esos cromosomas, ese núcleo en interfaz. Fíjense, esta es una célula en interfase en donde se realizó una técnica para colorear, darle un color diferente a cada cromosoma, ¿sí? Este es el dibujo que resulta de la interpretación de esta imagen, ¿sí? ¿Qué pasa con los cromosomas acá? Están relajados, ¿sí? No están en forma compacta, entonces en todo el núcleo nosotros no podemos realmente diferenciar esto porque se coloreó, nomás se puede saber dónde empieza y dónde termina cada cromosoma, qué zona del núcleo ocupa, ¿verdad? Acá el cromosoma número 2, por ejemplo, su par, no sé dónde está. El rosado, Uno rosado solo que quedó hacia el fondo o algo así de la imagen, ¿no? Pero acá el uno, por ejemplo, está acá y está acá, ¿ven? Tenemos siempre dos pares. En ese mapeo siempre vamos igual, vamos a encontrar. Pero más que no veamos el cromosoma así, como se vería
estos 46 cromosomas se verían así, relajados, y no vemos dónde empieza ni termina uno. ¿Cómo le llamamos a esta estructura del ADN con proteínas durante la interfase? Le llamamos cromatina. Entonces, los cromosomas son esos estados bien apretados y compactos donde cada cadena se ve por separado. Pero la cromatina es la estructura del núcleo en interfase donde nosotros no podemos diferenciar dónde empieza el cromosoma 1 y dónde termina el cromosoma 1. Porque las cadenas están todas relajadas y una encima de otra, ¿sí? No están desorganizadas porque si no el ADN se va a enrollar y se va a quebrar, se va a enredar y se va a quebrar, ¿verdad? Pero están cada una de estas cadenas dentro del núcleo en forma relajada para que la maquinaria de la transcripción tenga acceso a la información genética que es la secuencia de ADN de cada célula, ¿sí? Bueno, a su vez, no toda la cadena de ADN en un momento dado se va a utilizar de la misma manera. Por eso vemos que dentro de la cromatina hay zonas más compactas y hay zonas más claritas, se ven acá de color más claro, que es donde está el ADN más relajado, ¿sí? ¿Cómo se llama esa zona más relajada? Es la eucromatina. Y si dice eucromatina, ¿qué significa la palabra eu? No, pero ¿por qué eucariota? Eucariota significa núcleo verdadero. Si yo a la cromatina le pongo eucromatina, ¿qué significa entonces? Entonces, eucariota, núcleo verdadero. A la cromatina le pongo eucromatina, ¿qué significa? La cromatina verdadera, la que en ese momento se está utilizando, ¿sí? Entonces, cuando en el núcleo yo veo zonas claritas, yo tengo el ADN en forma de cromatina, pero relajada porque ahí se está en ese momento transcribiendo esa porción del ADN. Y entonces la otra, la heterocromatina, ¿qué va a hacer? La zona que en ese momento no se está utilizando, ¿sí? Que en ese momento no está sintetizando proteína. Esa cromatina que está dormida porque en ese momento la célula no va a utilizar. Entonces lo que hace es compacta esa zona y le deja más espacio a la cromatina que sí se va a utilizar, esa porción de ADN que en ese momento se va a transcribir. Entonces dentro de la cromatina, no toda la cromatina está en el mismo estado de condensación. A la que se está usando, ¿cómo le vamos a llamar? Eucromatina. Y a la que vamos a guardar, reservar y empaquetar, ¿le vamos a llamar? Muy bien. ¿Cómo se consigue relajar o compactar la cromatina, no los cromosomas, la cromatina durante la interfase? Con estados, ¿sí?, que llamamos de metilación y acetilación de las histonas. Entonces, estas histonas, ¿ven?, cambian grupos acetilo, que son moléculas que se le unen a las histonas, y metilan también. El grupo metilo es un CH3, ¿verdad? Un carbono con 3 hidrógenos. Se le añaden grupos metilo y acetilo a diferentes regiones de las histonas para que ellas se relajen o se compacten, ¿sí? Esto, por ejemplo, hoy en día se utiliza muchísimo y se estudia muchísimo y se le llama epigenética, ¿sí? La epigenética lo que nos dice a ustedes, por lo menos como médicos, es que nosotros podemos, mediante los hábitos, también modificar la expresión de los genes. Hace un tiempo atrás se publicó, por ejemplo, que la dieta mediterránea, que es comer pescado, frutas, verduras, ayuda muchísimo a regular los niveles de colesterol en sangre. Pero no es por lo que comen, sino porque cuando vos adquirís esa dieta y lo volvés un hábito, vos podés modificar tu ADN haciendo que tus células aprendan a gestionar mejor la grasa, ¿sí? Pueden buscar esa publicación, es muy interesante, y eso se llama eso se llama epigenética. Hoy en día aprendimos que nosotros también con los hábitos podemos modificar nuestros genes, ¿sí? Acetilo.
ME metilo y el P Es fosfato. prefosfato. No, fosfato. fosfato. Se fosforila. Se dice, se fosforila. Se agrega el grupo fosfato. Muy bien. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos despertar algunos genes o hacerlos dormir en forma de heterocromatina con los hábitos, ¿sí? Por eso decimos que el ambiente también condiciona nuestros rasgos genéticos. Antes se pensaba que la única forma, por ejemplo, de que, bueno, le voy a dar un ejemplo. Niños que nacen con una enfermedad genética que se llama síndrome de Down parcial, porque el síndrome de Down normal es total, pero hay algunos niños que tienen rasgos intermedios, no son totalmente, no tienen una trisomía completa del número del par 21, sino que tienen solo una porción del par 21 triplicado, ¿sí? Entonces, hoy en día, por ejemplo, cuando una mujer tiene ya esa predisposición a tener esa trisomía parcial del 21, se puede metilar a esa porción extra, que es una parte nomás del cromosoma número 23. Desde que el niño está en el vientre de la madre ya se puede hacer eso, entonces el niño nace perfectamente normal, ¿sí? Y no le cambiamos ningún gen, lo único que hacemos es hacerle dormir a esa porción extra, porque tener un cromosoma extra es lo que genera en ellos el síndrome de Down, ¿sí? El síndrome de Down para la replicación del cromosoma 21, sí. Trisomía. El 23 es el par sexual. Trisomía del 21, ¿verdad? Todavía no se le pudo hacer dormir completamente a un cromosoma 21 con estas modificaciones que se llaman epigenéticas, ¿verdad? Pero sí se le pudo hacer dormir a una porción cuando había pacientes con trisomía parcial del cromosoma 21. Entonces se hace un diagnóstico intrauterino y desde el vientre de la madre se hace un tratamiento que se llama terapia génica y los niños nacen con el cromosoma extra dormido, ¿sí? Y no tienen síndrome de Down. Genéticamente sí, pero fisiológicamente a eso le llamamos, espera que le voy a decir, sus rasgos y características le llamamos, se me fue el nombre, pero bueno, fenotípicamente son normales, ¿sí? Genéticamente tienen trisomía, por lo tanto pueden heredar a la siguiente generación también la trisomía, pero fisiológicamente normales, eso se llama, le acabé de decir, fenotípicamente son normales. No, ni físicamente no tiene retraso mental, no tiene ninguna cosa, porque vos dormiste esa porción extra del cromosoma 21 que te heredó tu mamá o tu papá. Sí, no tiene ninguna de las rasgos características asociadas al síndrome de Down. Pero lo principal es que tampoco tienen retraso mental, entonces son funcionales totalmente, ¿verdad? ¿Sí? Tiene, pero Sí, exactamente. Eso se logra con terapia genética. ¿Sí? ellos van tratando acerca de No, la terapia genética ya modifica desde el nacimiento y se queda ya modificada. no pueden tener miedo de los mamás. La heredar en la siguiente generación, sí. Pero son tratamientos que se tienen que hacer así. Cuando el embrión está en desarrollo o en forma intrauterina, cuando todavía hay pocas células por modificar, ¿no? Se puede también, a veces no lograr, no sé si vieron, por ejemplo, otro ejemplo de terapia génica que acá se conoce mucho fue el caso de esta niña Bianca, por ejemplo, que tuvo la atrofia muscular, no me acuerdo, atrofia muscular esquelética, ¿sí? Y esa niña, por ejemplo, ese medicamento que tanto quería comprar, que costaba los $2 millones, ¿sí? Que llegó a inyectarse, ¿verdad? Entonces un poco tarde, ¿verdad? No pudo ya revertir su enfermedad porque ya había avanzado bastante y terminó falleciendo, ¿verdad? Esa es terapia génica. Ese medicamento modifica los genes que causan la atrofia muscular esquelética, ¿verdad? Y eso mismo, pero cuando se hace en forma más temprana, mejor éxito tiene porque hay pocas células todavía, entonces todas se modifican a la par, ¿sí? Y lo mismo pasa hoy con muchas enfermedades que ya se modifican cuando se
heterocromatina no se transcribe, o sea, no se utiliza, digamos, normalmente corresponde a genes que también están repetidos. Por ejemplo, las mujeres, nosotros ¿qué tenemos extra? Tenemos 2 cromosomas X, uno solo utilizamos. Entonces, en las mujeres, por ejemplo, nosotros tenemos una heterocromatina que corresponde al segundo cromosoma X que nos heredó o nuestra papá o nuestro papá, pero uno de los dos se duerme en esa célula y el otro, uno solo se utiliza. Nosotros no utilizamos las 2 X que tenemos las mujeres, ¿sí? Los varones usan ambos, usan la X y usan la Y, porque ellos no tienen 2 X como para poder hacerle dormir. La información que está en el cromosoma X también utilizan los varones. Es más probable que una mujer herede más los rasgos genéticos de la mamá. No. Igual de probable. Pues vamos a eso porque vamos a hacer los cálculos seguidos, ¿sí? ¿Está bien? De hecho, que los cromosomas X, por ejemplo, de las mujeres vienen uno del padre y el otro de la madre. Se puede dormir cualquiera de los dos, ¿sí? No es que por ser mujer vos dormís el que te heredó tu papá y el que te heredó tu mamá usás porque ella es mujer también. No, nada que ver. Cualquiera de los dos se pueden dormir. Cualquiera de los 2 cromosomas X se puede volver, ¿cómo se va a llamar? La cromatina inactiva. Heterocromatina. Todo el cromosoma X se vuelve heterocromatina en las mujeres, uno de los 2, ¿sí? Es más, en nuestro cuerpo no todos los cromosomas X dormidos son del padre o de la madre. Por ejemplo, en la zona del ojo, yo puedo tener algunas células con el X dormido del padre y otras células dormidas con el X, o sea, en forma de heterocromatina, el X de la madre, ¿sí? Eso se llama mosaico, cuando una célula así duerme este X y el otro duerme el otro X. No todas tienen el mismo X dormido o en forma de heterocromatina, ¿se entiende? Es más condensado y por lo general, como ven, la zona más condensada se localiza en la periferia y tiene mucho sentido para dejar a la eucromatina, que sí está activa, la mayor parte de la zona del núcleo. Entonces, todo lo que se duerme, por lo general, en forma de heterocromatina, se engancha al citoesqueleto que era la lámina nuclear y se va a la periferia y se mantiene en los bordes para no molestar. ¿Sí? Y le dejan el centro a la cromatina verdadera o eucromatina. ¿Les parece que se me abre un receso? ¿Sí? ¿Están cansados de eso? Por esta clase. Los ribosomas, los ribosomas son la maquinaria que luego va a sintetizar las proteínas. Los ribosomas se sintetizan en el núcleo, pero luego tienen que salir al citoplasma porque la síntesis de proteínas se hace en el citoplasma. Pero no se sintetizan en cualquier región del núcleo, lo hacen en esas zonas que llamamos nucleolo. El nucleolo, cuando miramos al microscopio, se ve como una zona, una mancha de color más clarita que el resto del ADN. ¿Por qué? Porque ahí hay muchas proteínas. Cuando nosotros usamos un colorante que se une en la molécula de ADN para colorear el núcleo, el nucleolo, no tiene tanto ADN, pero sí tiene más proteínas, entonces sale un poco más clarita. De esa manera podemos ver a una célula con su nucleolo. También lo van a ver ustedes cuando veamos la raíz de la cebolla, en la práctica número 1, que es sobre mitosis. Ahí van a ver la zona del nucleolo en interfaz. ¿Sí? Todavía no. No, porque casi 15 días por ahí le va a tomar, solo que crezca la raíz de la cebolla, le vamos a dar con anticipación la fecha de práctica. ¿Sí? Ahora tengo que reordenar todo después de lo que organizamos. Bueno. Los cromosomas. Ya dijimos que contienen el ADN, pero cada cromosoma tiene un tamaño diferente porque hay cadenas más largas y cadenas más pequeñas. Los cromosomas también tienen diferentes topografías, o sea, zonas donde, por ejemplo, vamos a encontrar una zona que se llama de constricción primaria. Esa zona donde las cadenas están unidas entre sí se llama centrómero. Y los cromosomas, si bien son de diferente tamaño, también tienen centrómeros a diferente altura a lo largo de la cadena de ADN. Esta es una cadena de ADN y
es su réplica. Cuando la célula se va a dividir, es donde la célula, antes de que la célula se divida, la célula hace una copia de esta cadena y se mantienen unidas a nivel del centrómero, las cadenas duplicadas. Antes de que se duplique el ADN, cada cromosoma es lineal, ¿sí? No tiene un centrómero o una constricción primaria. El centrómero solo aparece luego de la réplica que se hace de una doble hélice de ADN, permitiendo que las réplicas se mantengan unidas, ¿sí? Entonces, después de la división, antes de que los cromosomas se separen, nosotros vamos a ver los centrómeros. Y de acuerdo a la posición del centrómero, los cromosomas se clasifican en metacéntrico, cuando el centrómero está bien en el medio, ¿sí? Formando dos partes iguales, para arriba y para abajo, en los brazos, que llamamos brazos P y brazos Q. El P es de pequeño y el Q es porque es la siguiente letra dentro del alfabeto, ¿sí? Entonces P y Q son los dos brazos de los cromosomas. P es la zona más pequeña y la zona más larga se llama Q. Entonces en los metacéntricos P y Q son casi iguales, o son iguales, ¿sí? Porque quedan en el medio centrómero. Y justo eso te iba a decir. ¿Eh? Y justo eso te iba a decir. ¿Y cómo si en el medio se va a diferenciar? Bueno, igual le llamamos P y Q nomás. Cualquiera puede ser P y cualquiera puede ser Q si está en el medio, ¿verdad? Siempre igual, por más que se vea en el medio, siempre hay uno que es un poquito más grande que el otro. Un poquito más grande. Este cromosoma entonces va a ser un submetacéntrico. Muy bien, el de la imagen es un submetacéntrico, ¿sí? El acrocéntrico tiene bien en la punta tiene la unión, ¿sí? Y hay otro que tiene, pero tiene una pequeña región otra vez al final, ¿sí? Casi en la punta, haciendo que el brazo P sea mucho más corto que el brazo Q, el acrocéntrico, ¿verdad? Y el telocéntrico directamente está en la punta uniendo los dos cromosomas, ¿sí? Los seres humanos no tenemos telocéntricos, ¿sí? Solo tenemos cromosomas meta, submeta y acrocéntrico, ¿sí? Esos tres tipos nomás tenemos. Una consulta. En el metacéntrico, por ejemplo, el que está arriba, el derecho es el P. Sí, normalmente hacia arriba se dibuja el P. No, los de arriba, acuérdense que las dos cadenas son iguales. Entonces, si este es P, este también es P. PP, QQ. ¿Sí? Los dos son P porque son iguales. Pues acuérdense que estas cadenas son copias idénticas que están unidas con el centrómero. ¿Sí? ¿Está bien? Nosotros, otro concepto que tenemos que manejar también es el término haploide y diploide, ¿sí? Dijimos que venimos del proceso de bifurcación, ¿verdad? Una vez que el espermatozoide y el óvulo se unen, cada uno tiene 23 cromosomas. Se unen y ahora tenemos 23 pares, 46 en total, ¿sí? Esos números se llaman diploides cuando las células tienen 46 cromosomas, y en los gametos, solo en los gametos, como tenemos la mitad de cromosomas, le llamamos haploide a ese número que en la especie humana equivale a 23. ¿Sabe qué otra especie también tiene la misma cantidad de cromosomas que nosotros? El sauce llorón. A mí me encanta ese árbol. ¿No le gusta? El sauce llorón. Sí, sauce llorón. Pueden googlear ustedes ahí que tienen su teléfono. Es un árbol de roble, sí, que es así llorón. También tiene 46. La cebolla, por ejemplo, tiene 14. Su número diploide, sí, re lindo. El número diploide de la cebolla es 14. ¿Y el número haploide entonces cuánto va a ser de la cebolla? Muy bien, 7. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque todos los seres vivos vienen por un proceso de fecundación. El diploide va a ser el cromosoma, o sea, va a ser el 46 y el haploide va a ser el 23. Para la especie humana. Muy bien. Y para el roble también, que lo tiene muy bien. ¿Se entiende? Entonces, cada especie va a tener un número normal de cromosomas que le vamos a llamar diploide para las células del cuerpo, y en los gametos vamos a tener las células
células con el número haploide, ¿sí? Entonces en algún momento el cuerpo tiene que fabricar a partir del haploide el diploide. De eso vamos a hablar en una clase que se llama meiosis, ¿sí? Más adelante. Cuando nosotros ordenamos los cromosomas, podemos contar para ver si una muestra de paciente tiene un número normal. Estas muestras suelen ser sangre periférica porque es una forma no muy invasiva de tomar una muestra de sangre. También se puede tomar sangre de médula, muestras de médula ósea, pero para sacar la médula ósea a un paciente se hace un procedimiento muy complejo, ¿verdad? Y la misma información, contar el número de cromosomas, también lo podemos hacer con la célula de la sangre. ¿Cuál vamos a elegir? Obviamente, muestra de sangre, ¿sí? Muy bien. Esa técnica del laboratorio, que se hace en un laboratorio con una muestra de sangre que cuenta los cromosomas y busca si está completo el juego de cromosomas, se llama cariotipo. Cariotipo, ¿sí? Cuando lean ese nombre, van a acordarse de que es una técnica de laboratorio que cuenta y nos permite contar en una muestra si están todos los cromosomas o si no hay una porción del cromosoma que se perdió. Imagínense que ustedes encuentran un cromosoma de estos, su metacéntrico, pero le falta una parte del brazo. ¿Qué significa eso? Una aberración. Quiere decir que toda esa porción del ADN que se perdió ya no va a codificar proteínas. Y al no codificarse esas proteínas van a aparecer enfermedades por la falta de esas proteínas, ¿sí? Entonces, esas aberraciones genéticas se deben a rupturas, a veces translocaciones, o sea, una porción de un brazo que puede ir a parar en otro cromosoma, y todo eso tiene consecuencias en las proteínas que se van a sintetizar, ¿sí? Entonces, para ver si un paciente tiene o no un problema genético, se puede hacer la técnica del cariotipo, ¿sí? Este sería lo obtenido mediante el microscopio y luego se puede ordenar esos cromosomas y buscar los pares, poner los pares en orden de mayor a menor y contar si no hay ninguna falla dentro de esos cromosomas. Contar cuánto hay y después ver si cada cromosoma está completo. Eso sería de un hombre, ¿verdad? Muy bien, de un hombre. Este sería el cariotipo normal, a ver si normal, para un varón, ¿sí? Humano. Ahí terminó. Sí. Entonces, esta técnica nos permite comparar lo que sería un cariotipo normal con la muestra de nuestro paciente. ¿En qué condiciones le pedimos cariotipo a nuestros pacientes? Por ejemplo, una pareja que constantemente sufre de abortos. ¿Sí? Hay mujeres, por ejemplo, o varones que no pueden concebir, pero, o sea, el niño se forma, pero luego tiene abortos tras abortos, tras abortos, tras abortos. Y una de las causas puede ser alguna aberración genética en el cromosoma materno o paterno que están dentro de esos gametos. Para descartar esos casos, ¿sí?, se puede hacer una técnica cariotipo con muestra periférica del hombre y de la mujer que no pueden. Y entonces se va descartando ahí cada situación para ver realmente la causa por la cual están sufriendo constantemente aborto. Evidentemente no tienen problemas en la fecundación, porque se genera el embrión, pero ¿por qué no continúa el proceso de gestación? ¿Por qué hay alguna falla por la cual se pierde ese embrión? Un aborto, ¿no? Entonces, puede ser debido a una aberración genética que ya está en los cromosomas paterno o materno de esa persona, de esa pareja, ¿sí? Pero para eso, ¿sí?, para después, por ejemplo, si evidentemente hay uno de estos casos, se puede elegir muchas alternativas, ¿verdad? Se puede buscar otra célula, ya sea espermatozoide, óvulo, ¿verdad? O pueden decir, bueno, esto no va a resultar y dejemos de concebir y niños, ¿verdad? Vamos a aceptar y no vamos, porque imagínate qué traumático es para la mujer pasar todo el tiempo por un legrado, por un aborto y todo lo que eso implica, ¿verdad? Si evidentemente tenemos una falla a nivel genético, ¿sí?, vas a simplemente tomar otras opciones, otras decisiones.
mutaciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero tenés que saber pues, por qué está ocurriendo esa situación en forma constante, ¿verdad? Hay mujeres que están pasando por situaciones que son así repetitivas, ¿verdad? Bueno. Ahora vamos a ver cómo ocurre la formación de esa cadena complementaria antes de la división celular. Ay, perdón, me olvidé de decirles acá, antes de pasar al siguiente tema, que en qué momento vamos a encontrar a los cromosomas por separado. ¿En qué tipo de célula? ¿La célula en interfase o la célula que está en división celular? Cuando dijimos que el ADN recoge y condensa su hebra para que aparezcan en forma de cromosoma y ya no sea cromatina. En la interfase está en forma de cromatina. Ahí nosotros tenemos el núcleo así. ¿Ven? Las hebras están relajadas y no vamos a poder contar los cromosomas. ¿Sí? Pero cuando la célula se divide, ¿qué ocurre con este material genético? Cada cadena se recoge, se condensa y ahí se vuelve un cromosoma. Ahí recién se ven. Entonces, estas células tienen que ser células en división celular. Durante la metafase, que es una de las fases de la mitosis, vamos a encontrar a los cromosomas en su estado más compacto. Y recién ahí vamos a poder ver si está completo, si hay el número normal, si no hay uno extra o nos falta alguno. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ahora sí ya puedo pasar. Sí. Les dije que existe una información que se utiliza para sintetizar proteínas. En las células eucariotas, el ADN está en un compartimiento separado del sitio donde las proteínas se sintetizan. Para ubicarnos un poquitito dentro de la célula, acuérdense que la célula tiene un núcleo y en el citoplasma, que es la porción que rodea el núcleo, tenemos los ribosomas. Los ribosomas son las fábricas de proteínas. Se sintetizan en el nucleolo, pero luego salen afuera para fabricar las proteínas en el citoplasma de la célula. Entonces, tenemos ahí un dilema de compartimiento del espacio. Si la información está dentro del núcleo, ¿cómo hago para que llegue a la fábrica de proteínas que está fuera del núcleo? Ahí yo uso una molécula intermedia. Contame, ¿cuál es? Tipo, junta la información en ADN y envía ARN. Muy bien, y ese proceso se llama transcripción. Yo transcribo mi secuencia de ADN a una secuencia de ARN. Y el ARN es una molécula que copia la porción del ADN que se va a usar nomás. Acuérdense que el ADN es una cadena súper larga. Pero de toda esa cadena nosotros tenemos solo pequeñas porciones que se llaman genes. Esos genes son los que tienen para la síntesis de una proteína, la información para una proteína. Al lado puede estar para otra proteína. Al lado está para otra proteína. En ese momento, si yo quiero sintetizar la segunda proteína, la proteína número 2, ¿para qué voy a usar la información de la 1 o de la 3? Yo hago una transcripción solo de la porción que la célula le interesa en ese momento. ¿Sí? Entonces, ¿el ARN qué es? ¿Es más largo o es más corto que el núcleo? Es que el ADN, perdón. El ARN es una pequeña porción nomás, transcripta del núcleo. ¿Sí? Es como cuando ustedes le hacen la transcripción de un medicamento a la receta del paciente. Ustedes no le dan ahí toda la información, le ponen el nombre nomás. ¿Sí? Y tenés que tomar tal cosa. De toda la información del medicamento, ustedes le transcriben solo la porción que él va a usar. Por eso el ARN tiene una hélice. Muy bien, porque una de las dos cadenas nomás es la que lleva la información en ese momento. ¿Sí? ¿Entienden? No hace falta de las dos cadenas, porque yo puedo transcribir la información del gen que está acá y el gen que está enfrente no me interesa. ¿Sí? Ahí se ahorra espacio. Entonces, ese proceso de transcripción sintetiza ARN. El ARN sale afuera y con la ayuda de los ribosomas ocurre la traducción. ¿Por qué esta palabra se usa traducción?
Porque hasta acá nosotros tenemos nucleótidos, cadenas de nucleótidos de ARN. ¿Sí? Pero esos nucleótidos se van a transformar en aminoácidos, porque las proteínas no tienen más nucleótidos. Tienen secuencias de aminoácidos que se unen unos con otros para formar una cadena. Entonces, cadenas de nucleótidos se transcriben a cadenas de nucleótidos. Pero acá los nucleótidos se traducen a aminoácidos unidos para formar proteínas. ¿Sí? Entonces acá ya no se transcribe, acá ya se traduce la información y es la secuencia, por ejemplo, para acá, cada proteína tiene una secuencia propia, normal, y existen también posibilidades de que se traduzca mal la información, no se transcriba mal, y ahí se llama mutación genética lo que ocurre. ¿Sí? Se transcribió mal o se tradujo mal la información. ¿Sí? Y de vuelta tenemos enfermedades ahí asociadas a ese proceso. ¿Sí? Muy bien. Además, ¿qué significa ahí duplicación? O replicación. Duplicación allá y replicación acá significa lo mismo. ¿Qué me está diciendo eso? En el esquema. Que se copia. ¿Qué se copia qué? Que el ARN copia una parte del ADN. El ADN se transcribe a ARN, pero acá ¿qué te está diciendo la replicación? Que el ADN puede hacer más copias De sí mismo. de sí misma antes de la división. ¿Y cómo le llamamos a ese proceso? Replicación o duplicación del ADN. ¿Sí? Las siguientes clases ustedes van a ver transcripción, cómo ocurre paso a paso, y traducción también, cómo ocurre paso a paso. Pero hoy, antes de que termine nuestra hora, vamos a hablar de la replicación, porque van a traer la semana que viene una tarea hecha con respecto a eso. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿qué es la replicación entonces? Es cuando se toma una cadena de ADN y se hace una copia. ¿Sí? ¿Cómo lo hace la célula? Tenemos la doble hélice de ADN, o sea, tenemos dos cadenas unidas en el centro, en donde cada cadena puede hacer una copia complementaria, ¿verdad? Dijimos hace rato que si yo tengo una sola cadena, yo puedo construir la cadena de enfrente. ¿Sí? Entonces, lo que hace la célula es abrir la doble hélice y sobre las dos nuevas cadenas, las cadenas que se abren, se sintetizan otras apareadas. Sobre esta le voy a sintetizar la complementaria y sobre la otra la complementaria. Como resultado al final, ¿cuántas doble hélices tengo? Tenía una cadena doble y al final ¿cuántas cadenas tengo? Dos. Idénticas. Porque la que está acá replicó la cadena de enfrente y la que estaba de la derecha replicó la cadena de la izquierda. Entonces las dos tienen que tener la misma secuencia si no ocurrió ni un error. Así de sencillo de gente. ¿Sí? Pero le vamos a llamar... vamos a ver ahora las protagonistas de todo este proceso. ¿Sí? Bueno, entonces siempre recordar que al tener una cadena complementaria a la otra, yo teniendo esta secuencia puedo construir esta. O sabiendo esta secuencia puedo construir la cadena de enfrente. ¿Sí? Lo que ocurre con la doble hélice es que los puentes de hidrógeno se llaman la fuerza de unión entre las dos cadenas y las bases complementarias. O sea, acá, ¿qué mantiene a esta C con esta G y a la A con la T? Puentes de hidrógeno. ¿Sí? El primer paso, entonces, para abrir, ¿qué es? La doble hélice, ¿qué tengo que hacer para que estas cadenas se separen? Pero, profe, una consulta. ¿Y el fosfato dónde está? El fosfato. Acá. Acuérdense, azúcar fosfato queda en la periferia, en el esqueleto que solemos representar con esa cinta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo abro la doble hélice? ¿Cómo yo separo acá esta unión entre las bases nitrogenadas? Con una tijera, con una cosa especial. Muy bien, se llama helicasa esa proteína. ¿Sí? La helicasa es una proteína que rompe los puentes de hidrógeno, que son esa especie de pegamento que mantiene bien. Una enzima que se llama helicasa. Muy bien. La helicasa es la que abre la doble hélice para usar esta como molde y
también esta como molde para la otra cadena. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces el primer paso es cortar y separar las dos cadenas. Luego cada cadena va a actuar como un molde para que sobre ella se sintetice la cadena nueva complementaria, ¿sí? Entonces al final esta réplica, o sea, esta se usó como molde y esta fue la nueva que se sintetizó, ¿sí? Esta sirvió como molde y esta que está acá es la cadena nueva que se acaba de sintetizar. Cada cadena después de la replicación entonces tiene una hebra vieja y una hebra nueva. Eso se llama replicación semiconservativa. Semiconservativa. Una conserva la cadena vieja y la otra cadena es nuevita de paquete, ¿sí? Entonces cuando ustedes escuchan que la replicación es semiconservativa, ¿se refiere a eso? ¿A qué? Cada cadena al final tiene una cadena vieja y una cadena nueva, ¿sí? Son dos, unidas en el centro por los puentes de hidrógeno, ¿sí? Este es un esquema simple, pero más o menos esto es lo que está ocurriendo cuando la doble hélice se abre, ¿sí? ¿Ven? Abrimos la doble hélice y una cadena nueva se está sintetizando usando a la cadena vieja como molde para saber qué nucleótido va a ir enfrente, ¿sí? El azúcar y fosfato, que esta cintita que se representa, queda hacia afuera y la doble hélice se replica, ¿sí? ¿Está bien? Bueno. Tenemos acá un video porque esto es más fácil de entender cuando vemos video ahora. La autoduplicación del ADN es un proceso anabólico en el cual el ADN, con ayuda de enzimas, genera copias exactamente iguales de sí mismo. Este proceso comienza con la separación de las dos células de la molécula de ADN en determinada región denominada origen de replicación, que corresponde con una determinada secuencia de bases reconocibles por la enzima helicasa. Dos enzimas helicasas, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, van a ir rompiendo las uniones puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas complementarias, separando así las dos cadenas de ADN y generando lo que se conoce como burbuja de replicación. Los extremos de la burbuja de replicación se los conoce como horquillas de replicación. En el comienzo de ambas horquillas de replicación se encuentra una proteína, la topoisomerasa, que se encarga de nivelar las tensiones que se generan al desarrollar parte de la doble hélice de ADN, cortando, desarrollando y volviendo a unir el ADN mientras las enzimas helicasas van avanzando. También existe otro tipo de proteínas, las proteínas enlazantes del ADN, o también conocidas como proteínas de unión a cadena simple, cuyo propósito es mantener estabilizadas a las cadenas de ADN separadas unas de otras, así manteniendo la burbuja de replicación. En la segunda fase se sintetizan a partir de dos hebras de ADN que van a servir de molde dos hebras nuevas de ADN. En esta fase van a intervenir varias enzimas, comenzando por la ARN primasa, que va a sintetizar una corta hebra de ARN llamada cebador o prime. Esta corta cadena tendrá un extremo 3' y otro extremo 5'. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, ahora entra en juego otra enzima, la ADN polimerasa 3, que es la encargada de sintetizar las cadenas complementarias al ADN preexistente. Esta enzima lee la hebra molde de ADN en dirección 3' a 5' y sintetiza la hebra complementaria en dirección 5' a 3'. Pero la ADN polimerasa necesita trabajar sobre una cadena preexistente, porque trabaja solo sobre el extremo 3'. Para eso sirve la ARN primasa, para aportar su primer extremo 3' libre, para que comience a trabajar la ADN polimerasa.
sintetizando la nueva cadena simple de ADN. La otra hebra molde, que será antiparalela de la hebra que vimos recién, es decir, la hebra molde de arriba, en este caso la de 3' a 5', y la hebra molde de abajo, la de 5' a 3'. Ahora bien, ¿esto en qué cambia? Bueno, como vimos, primero la RNA primasa tiene que colocar un primer para dejar un extremo 3' libre, y en esta cadena va a tener que ser colocado al inicio de la horquilla, para que así sea antiparalelo a la hebra molde. A partir de acá, la ADN polimerasa entrará en juego y sintetizará un fragmento de la nueva cadena de ADN. Pero la enzima lipasa continúa abriendo la cadena molde, haciendo que se genere espacio. Entonces, lo que va a pasar es que nuevamente una ARN primasa sintetizará otro primer para que la ARN polimerasa sintetice otro fragmento de la nueva cadena de ADN hasta llegar al anterior primer. Estos fragmentos continuos de ADN se los conoce como fragmentos de Okazaki. Esta cadena que presenta estos fragmentos se la conoce como cadena discontinua o rezagada, ya que es algo más lenta porque, como vimos, se fabrica a partir de un primer que se va sintetizando al comienzo de la horquilla, mientras que la otra cadena de ADN es llamada cadena continua o adelantada, ya que se fabrica a partir de un único primer ubicado en el origen de replicación. Pero la cadena discontinua no puede quedarse con los primers entre medio. Una enzima llamada ADN polimerasa 1 eliminará los primers sintetizando el fragmento faltante de ADN, gracias a que ahora sí se encuentra un extremo 3' libre. Y luego otra enzima, la ADN ligasa, se encargará de dar unión final entre los fragmentos de Okazaki. Este proceso de síntesis continuará hasta que se copien todas las doble hélices del ADN. Y así, a partir de una molécula de ADN, se autoduplicó generando dos moléculas de ADN con cada una cadena vieja y otra cadena nueva. Por eso la autoduplicación del ADN es semiconstitutiva. Si te gustó el video y te sirvió, te agradecería que le dieras a like y lo compartieras con alguien que creas que le pueda hacer útil. Entonces, ¿cómo ven? Si fuese tan sencillo así como agarrar la hebra, leer y duplicar, entonces sería mucho más rápida la duplicación. El ser humano, por ejemplo, tarda alrededor de 1 hora en duplicar toda su hebra de ADN, ¿verdad? En cada célula, ¿verdad? De que va a duplicar, tarda 1 hora. Y tiene que ser antes de la división celular. Entonces, como ves, les dije que había una enzima que abría por delante de la cadena, pero también al abrir una doble hélice, ¿qué pasa por delante de la doble hélice? Nunca abrieron ese cordón de colgar la ropa de su mamá. ¿Qué pasa adelante? Colita de chanchito, ¿verdad? Eso se llama superenrollamiento y eso es lo que elimina la topoisomerasa, por eso va adelante, ¿sí? Entonces la topoisomerasa lo que hace es cuando acá se superenrolla por delante de la burbuja, esto es como una burbuja, no se llama burbuja de replicación, y acá exactamente se llama horquilla, a cada inicio de cada burbuja de replicación. Entonces abre y elimina el superenrollamiento. Después toda la maquinaria implica la síntesis de un primer observador que empieza acá. Esta cadena empieza en un solo punto y continúa y avanza en una sola dirección, ¿sí? Pero acuérdense que la cadena complementaria va en sentido opuesto. Como la horquilla avanza en este sentido, lo que hace la célula es esta otra cadena sintetiza en fragmentos y luego une todos los fragmentos uno detrás de otro. Entonces, como es más lenta, se llama cadena rezagada. Y a la que es más rápida se le llama cadena adelantada, ¿sí? A la que tiene un solo origen de replicación, ¿sí? Entonces, la velocidad de replicación en el DNA humano, les dije, es más o menos de 1 hora en total de todas las cadenas y va entre 40 a 50 nucleótidos por segundo. Entonces, ¿cómo hace la célula para sintetizar una cadena que mide 2 metros y solamente agrega 40 a 50 nucleótidos por segundo? ¿Sí? Para acelerar este proceso, ¿sí? Acá dice que dura más o menos alrededor de 8 horas, ¿sí? Lo que hace la célula es tener múltiples orígenes de replicación. Al mismo tiempo, en varios sitios a lo largo de la cadena está ocurriendo las burbujas de replicación, ¿sí? Cuando esta burbuja llega al límite de esta burbuja, no pasa nada, ¿sí? Se unen nomás todas las cadenas y ya está. Entonces,
la clase de hoy, pero tienen que descargar el ejercitario. Avísenme si le descarga o si no, voy a subir de vuelta a la plataforma, que creo que va a ser mejor. Durante su tiempo libre, vi que ahí para histología, por ejemplo, tienen 4 horas para ir a esperar, ¿sí? El ejercitario. Sí. Entonces, en esas horas pueden hacer el ejercitario, tienen que entregar antes del lunes de la semana que viene en la plataforma nueva. Le doy tiempo. A la plataforma nueva. Y entregado, escanea y descarga el archivo. Se tiene que hacer a mano el ejercitario, cada uno hace su ejercicio. ¿Sí? Ay. Y me olvidé de conectar mi computadora. Y se entrega a través de la plataforma. Una fotito y suben a la plataforma. La foto De trabajo. Sí. Tienen la biblioteca para trabajar, sí. Una semana para hacer, tienen mucho tiempo. Intenten hacer solo los ejercicios, porque ya saben en los exámenes sale estos ejercicios, ¿sí? Y si ustedes copian nomás de sus compañeros y no saben después cómo hicieron, en el examen están solos, ¿sí? Genética tiene muchísimo más ejercicio que biología, casi todo es ejercicio. Voy a ver si ya funciona la mano. Voy a poder llamarle. Ahí le mandé en el grupo